Bienvenidos, soy el profesor Antonio Paoli de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Este es un conjunto de reflexiones sobre la historia, la política y la filosofía de Occidente para alumnos del tronco divisional de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad. La idea de democracia puede verse, y vamos a ver otros aspectos, pero de muchas maneras. El texto del que ayer hablamos, de qué es la democracia, ¿se acuerdan? De Giovanni Sartori, es una cantidad de consideraciones muy ricas. Empieza tratando de poner algunos como prolegómenos de la definición, ¿no? Primero, bueno, la definición etimológica, ya sabemos, el gobierno del pueblo, señala algunas consideraciones. Empieza por Alexis de Tocqueville, ¿no? que dice que llega a Estados Unidos, llega en 1831, y hace un poco más de 50 años que Estados Unidos es independiente, y le sorprende ver esto que no había visto en Europa, que él le llama democracia. Ellos, los norteamericanos, todavía no se llamaban democracia, se llamaban república. Ve ahí una nueva dimensión que posibilita un cierto sentido de igualdad. Por oposición a aristocracia, esto era todo mundo igual. Ahora, igual relativamente, porque los esclavos, pues obviamente no votaban, estaban en Estados Unidos esclavos en ese tiempo todavía, ¿no? Y las mujeres tampoco. Y bueno, entonces se parece un poco a la Grecia, ¿no? Pero hay personajes que están viendo como más allá, sobre todo un personaje fundamental de los padres de Estados Unidos, se llama Thomas Jefferson. No sé si ustedes lo han oído. Un día Kennedy, que reunió a todos los premios Nobel de Estados Unidos en la Casa Blanca, y dijo: aquí está reunido lo mejor de la intelectualidad de los Estados Unidos, con excepción de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson era un abogado fundamental, antes fue gobernador de Virginia, y fue el redactor principal del Acta de Independencia de Estados Unidos, en la Constitución. Era francés, un joven francés, que hace un texto clásico que se llama La democracia en América. No sé si lo han oído, visto o no. La democracia en América. Es un texto fundamental de la sociología. Y entonces, de este nivel de que por lo menos formalmente se presenta como igualdad. Porque en la democracia hay una parte ideal, el gobierno del pueblo, o sea, que todos parejos, y hay una parte real de la práctica, de la estructura sistemática que opera para hacer esto que se llama democracia. Entonces, esta diferencia entre la teoría y la práctica suele ser muy común en muchas leyes. Si ustedes ven los derechos humanos, por ejemplo, bueno, pues es casi una utopía, pero una utopía que es ley, ¿no? No solo es un sueño, es una ley, pero es una ley que no se puede aplicar sistemáticamente y que supone un planteamiento para una lucha sistemática por aplicar esos derechos humanos. En los años 20, cuando ya el fascismo estaba fuerte en Italia, Antonio Gramsci, que es uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, tiene una historia muy peculiar, es uno de los mayores personajes, creo, que ha tenido la política marxista en este planeta. Verdaderamente, Antonio Gramsci es un personaje muy difícil de creer que haya existido en toda su dimensión. Pues creo que sin ningún escrúpulo puedo decir que es uno de los teóricos más importantes que ha producido la ciencia política en este mundo. Tenía un diario
del Partido Comunista Italiano, que se llamaba el Ordine Nuovo, el Orden Nuevo, y estaba enfrentado a Mussolini directamente, ¿no? Y en Turín, al norte de Italia, logró desarrollar un movimiento de los consejos de fábrica, se llamaban, que empezaban a hacerse tan indispensables que los patrones requerían de que los obreros se convirtieran también en administradores. Gramsci es expulsado de Italia y vuelve en calidad de diputado por Génova y se enfrenta a Mussolini en el Congreso. Pero el duce, que era el amo del gobierno italiano, al día siguiente, aunque tenía fuero, Gramsci le quita fuero, le quita todo y lo mete a la cárcel, está 10 años. Empieza hacia el siglo V antes de Cristo en Grecia, ¿no? Sobre todo en Atenas. Y es un momento muy especial porque tiene que haber una asamblea en la que todos están obligados a asistir a la asamblea. Hay muchos cargos que se eligen por sorteo, de tal modo que no se puede uno negar y cambian cada año. De tal manera que todos los ciudadanos tienen que estar enterados de lo que se hace en la polis, en la ciudad-estado de Atenas. Me parece que Grecia hay que verla como un factor muy extraño que ha sido centro de la civilización occidental por lo menos 2500 años. Empieza a surgir el mundo romano desde, sobre todo, ya en su presencia de gran conquistador, Roma, de gran conquistadora, y Roma prácticamente a partir del año 200 empieza a caminar y empieza a copiar a Grecia de una manera impresionante, ¿no? Sus asambleas, su senado, sus modos de pensar la conquista. Pues, por supuesto, Grecia, como ustedes habrán visto, se expande por casi todo el Mediterráneo, el sur de Italia, la isla de Sicilia, Cerdeña, y se va hacia el Medio Oriente. Los persas, que hoy le llamamos los iraníes, ¿no? Los persas son conquistados por Grecia todavía antes de Carlomagno y van teniendo un mundo griego imponente en el Mediterráneo. Prácticamente son los dominadores del mundo conocido 400 años antes de Cristo. Y tienen una perspectiva de expansión mundial muy peculiar, ¿no? Los romanos van a recuperar estas condiciones griegas, estas colonias griegas, y van a poner sus propias dimensiones y se expanden mucho más allá, hacia la Iberia, hacia lo que hoy es España, y mucho más allá hacia el Oriente.